Los diálogos del tablón son un espacio de discusión de temas que involucran al fútbol, especialmente a las aficiones, siempre abierto a la pluralidad, basado en el respeto y la libertad de expresión. Con esto intentamos contribuir a la difusión cultural del mundo de las hinchadas y detonar una reflexión crítica con nuestros seguidores. Sobra decir que las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente la posición de agradas. Nos resulta complejo porque depende de la perspectiva, depende del punto del país, ¿no? Oriente, Occidente, donde nos encontremos para poderle definir, aunque concuerdo bastante con lo que nos comentaban hace ratito, ¿no? Realmente como tal una guerra hasta el momento no puede estructurarse de esa forma, ¿no? Efectivamente porque pues hay todo un cúmulo de situaciones que anteceden a lo que hoy día está haciendo Rusia, ¿no? O bueno, es importante mencionar que con esto no se busca o se intenta justificar la situación que está pasando, ¿no? Por ahí sabemos evidentemente que pues una guerra se dice que inicia con una muerte y termina con una muerte, ¿no? Es desafortunado, pues al final esas vidas, sin importar la nacionalidad, sin importar partido político, etcétera, sin importar un sinfín de situaciones, pues ya se perdieron o se van a perder. Eso es primero lo importante que hay que tener claro, ¿no? Más allá del cómo lo esté manejando cualquier gobierno, evidentemente sí hay un conflicto bélico, eso es una realidad, ¿no? Yo creo que lo prudente, lo pertinente sería poder denominarlo de esa forma, insisto, porque si no, terminaríamos de alguna u otra manera tomando partido de manera consciente o inconsciente y decir, sí, Rusia está bien por esto, porque Estados Unidos siempre se ha metido, o Estados Unidos está bien porque siempre salva al mundo. Creo que desafortunadamente se terminan colocando inclusive etiquetas en estas situaciones, ¿no? Entonces, primero, desde mi perspectiva, sí tendría que considerarse un conflicto bélico. Sin embargo, todavía no podríamos adelantarnos o poder mencionar a partir de ciertos prejuicios que se trata de una guerra como tal. Insisto, esto dependerá mucho de dónde lo escuchemos, de dónde lo leamos, de dónde lo veamos, pues evidentemente de todas estas cuestiones que terminan contaminándonos inclusive en la manera en que nosotros podemos viciar nuestros comentarios. Además, inclusive aquí digo, yo lo menciono aquí, tal vez alguien me va a escuchar y va a decir, pues es que es muy fácil decirlo desde tu perspectiva, seguramente eres prorruso, ¿no? O seguramente eres proestadounidense, pero claramente pensar y colocar que la sociedad, en este caso ucraniana y Rusia, pues son las que más se están perdiendo claramente, ¿no? Eso sería primordial. Dando el tema que ahorita mencionaron, pues sí, efectivamente es un tema que ya tiene bastantes años atrás que está sobre la mesa en ese territorio. No suena tan descabellado porque al final no es la primera vez que se intenta algo por el estilo. Entonces, si recordamos en la Segunda Guerra Mundial, pues también Alemania lo que buscaba era unificar al pueblo germano. Entonces, no también no se trata de ver si está bien o está mal, sino que no es algo nuevo que esté sucediendo. De hecho, las cosas han marchado muy similares. Igual la invasión a Polonia en aquella época, pues fue en algún lapso de 3 a 5 días en donde Polonia se rindió prácticamente sin necesidad de que se entrara en conflicto. Pero pues eso desató pues lo que ya conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí veo no sé, en esta parte, en lo de la clásica de que la historia está hecha para no cometer los mismos errores, a mí se me hace de las cosas más falsas que pueden existir, porque nosotros como seres humanos nos encanta repetir errores, es parte de nuestra naturaleza, al igual que es parte de nuestra naturaleza esa parte
violenta. Todas las guerras nunca van a acabar. O sea, es parte de nuestra naturaleza ser así. Y más bien hay que ver la forma en que estos conflictos, ahora sí que sí hemos estado evolucionando, pues tratar de que realmente estos conflictos se solucionen de la mejor manera sin llegar a lo que ya hemos vivido, ¿no? Eso nada más sería, porque los conflictos van a seguir existiendo. Yo creo que aquí la realidad, eso platicándolo entre todos, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Ahorita nada más están viendo justificantes del por qué se está haciendo esto, pero de parte de Rusia se ha comentado pues, lo que decían, ¿no? Hay grupos paramilitares neonazis en Ucrania, pero pues no nos hagamos tontos, esos grupos paramilitares tienen casi 10 años existiendo. Entonces, ¿por qué lo hacen hasta ahorita? Entonces, ese es un justificante que ya se puede ir descartando. Y pues la realidad más bien es como que a Rusia ya no le pareció esta situación de Ucrania anexarse a la OTAN y el peligro que conlleva de que tenga Estados Unidos un aliado en la frontera con Rusia. Esa yo creo que es realmente como la realidad en donde también si se quiere ver un poco del conflicto o entenderlo, pues es como lo habíamos dicho, ¿no? Los gringos no son los pacificadores del mundo y creo que nadie, sí, ese es el punto, nadie lo señala, pero sí hay que estar informados para entender todo el contexto y realmente ir, pues sí, viendo eh, el comprenderlo, porque como lo decía Nacho, pues al final nosotros no podemos hacer nada, pero pues, lo que sí podemos hacer es tratar de analizarlo, comprenderlo y con un medio como este, pues tratar de compartir esa información o esos comentarios o investigación que se pueda tener de nuestra parte. Y la otra que yo creo que ya es lo más importante ahorita es qué va a suceder después de esto, porque tarde o temprano este conflicto va a terminar y las repercusiones pueden ser muy graves o como lo estamos viviendo ahorita, ¿no? De pues bueno, pues ahora sí que se preocupen los de allá porque los demás pues estamos viviendo como si nada. Tienen demasiadas similitudes el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. De hecho, se dice que la madre Rusia, como estereotípicamente se le llama, realmente nació en Ucrania, porque nació en Kiev, ¿no? Cuando se forma la Rus de Kiev en la Edad Media. Y de ahí viene toda esta cultura eslava, de ahí se desprende posteriormente, pues hay un entendimiento, a final de cuentas, de cerca de 500 años entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Toda la situación de este resentimiento entre ucranianos y rusos es previo a la Segunda Guerra Mundial, es durante el régimen estalinista, ya en la Unión Soviética, ya Ucrania integrada a la Unión Soviética, durante la Revolución Rusa, durante la Guerra Civil, solamente Ucrania pues aporta en demasía al bando rojo, el bando blanco simplemente no existía y solamente existía el famoso bando negro, ¿no? Unas milicias anarquistas ahí en Ucrania, pero que no representaron pues algún peso significativo en la confrontación. Y posteriormente, ya cuando se integran a la Unión Soviética, durante el régimen estalinista viene un proceso de colectivización de las granjas. A Ucrania se le ha llamado que es el granero de Europa, porque es un país muy rico en productos agrícolas, en semillas, en granos, en todo lo que se refiere a agricultura, para no hacer el cuento largo. Y Stalin pues propone este modelo de colectivización, que era llevarse los recursos de Ucrania al resto de las repúblicas, y la más beneficiada a final de cuentas sea la central, que era Rusia, ¿no? Y de ahí viene una hambruna, un genocidio conocido como el Holodomor, en donde mueren millones de ucranianos, donde la situación fue pues tremendamente injusta y horrible a final de cuentas. Y de ahí viene este rencor, este resentimiento, ¿no? Por este acontecimiento histórico. Lo curioso es que, como se lo comentaba yo a alguien el fin de semana, ¿no? Los ucranianos odian a los rusos por algo que hizo un georgiano, porque todos sabemos que Stalin era de Georgia, ¿no? Ni siquiera era ruso.
una república del Cáucaso. Entonces, cuando pues es la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo ucraniano a la llegada de los alemanes, de la Alemania Nacional Socialista, pues los recibe como héroes, ¿no? A final de cuentas, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y precisamente de ahí viene toda esta ideología que tienen algunas milicias, algunos ultras y el pueblo ucraniano en general, casi en su totalidad de resentimiento hacia los rusos. O sea, es algo que sí habían tenido diferencias históricas en el pasado, pero es algo que no tiene ni 100 años, a final de cuentas, ¿no? Este resentimiento ya muy fuerte y donde se cargan hacia esta ideología del nazismo, hacia esta ideología en la que si hubieran ganado, esto no hubiera pasado. A final de cuentas, sí, el gobierno ruso, el régimen de Putin ve Ucrania como una zona de buffer en la que no puede haber no puedes tener al enemigo a tus espaldas, ¿no? A tu costado. Y al Ucrania ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Unión Europea, pues sería tenerlo a las espaldas, ¿no? A the gates, como se dice en inglés, ¿no? Y por eso ya la cuestión ideológica, tal vez como dijo este Alejandro Palomino, queda un poco de lado y se va más por una cuestión geopolítica, ¿no? De cuidar este territorio, esta zona, una zona en la que desde la caída de la Unión Soviética a la fecha ha tratado de implantar regímenes satélites, regímenes títeres que le sirvan, a final de cuentas, a Rusia y que el mismo pueblo ucraniano, por este resentimiento, este nacionalismo, encabezó revoluciones de color, la Revolución Naranja en el año 2004, posteriormente el Euromaidán en el 2013-2014, y para tratar siempre de salir de la esfera, ¿no? Y ha sido un estira y afloje, estira y afloje y estira y afloje, que bueno, ya ahorita ya llegó creo que a su punto más bajo, a la conflagración, a la operación militar, al conflicto bélico, como menciona Ricardo. Y pues solamente es una cuestión de esperar una negociación, cómo puede salir esto a buenos términos, porque yo creo que el conflicto, la operación bélica nos puede llevar a años y no llevar a nada, a final de cuentas. Primero, antes de responder esto, recapitulando un poquito lo anterior, mencionar que en esta cuestión estricta, un tanto institucional o académica, se define una guerra justamente, o se le puede conocer, o se le puede dar esta luz, por llamarlo de alguna forma, cuando hay un enfrentamiento entre ejércitos, ¿vale? Eso es así como se le conoce realmente, ¿va? Pues evidentemente aquí está pasando, pero insisto, desde mi perspectiva yo lo defino de otra forma, porque pues hay un sinfín de aristas que todavía hay que tocar. Ahora, con lo que mencionas, híjole, creo que es importantísimo, más allá inclusive de que cada una de las personas que nos estén escuchando tal vez tengan mayor facultad o acercamiento con algún tipo de medio, cualquiera que sea no me importa si es en televisión, si es en radio, si es en internet, está bien, digo, para eso son, para consumirse, ¿no? La cuestión aquí o la problemática viene cuando nos casamos solamente con esta idea y pensamos que como X medio televisivo nos dice que así son las cosas, seguramente así son las cosas, ¿no? Evidentemente esto que genera, pues fake news, genera ignorancia, ¿no? Realmente no hay una generación de conocimiento y es ahí cuando devienen un sinfín de situaciones o de comentarios que nos encontramos ahí como Michael Jackson, ¿no? Comiéndonos nuestras palomitas y viendo cómo la gente defiende a un país, defiende a otro, cuando ni siquiera inclusive es difícil para nosotros comprender estas situaciones, porque culturalmente hablando nos encontramos en otro punto del mundo, ¿no? Y todavía sumarle estas situaciones de que ignoramos un montón de cosas, pues complica muchísimo más las situaciones, ¿no? Yo digo, para cerrar esta parte ya, justamente en esta semana estaba investigando algunas cosas sobre la historia de Rusia y de Ucrania, porque me encontré con que en 2016 Oliver Stone estaba haciendo un documental sobre Vladimir Putin, ¿no? Y Vladimir Putin en un lapso de este documental comenta que para él los ucranianos y los rusos son un solo pueblo, ¿no? Y esta frase ha sido muy utilizada en los últimos días, evidentemente por todo lo que está pasando, y yo decía, pero pues, ¿por qué no comprendo de dónde viene esto, no?
y justamente me encontré con esta situación de un sitio, un territorio, un estado llamado la Rus de Kiev, ¿no? Estamos hablando de los años 800 después de Cristo, ¿no? Que comprendió lo que hoy día conocemos como Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Entonces, esta cuestión sociohistórica, geopolítica, pues evidentemente nos ayudaría a comprender muchísimo más la situación de lo que está pasando, ¿no? No justificando lo que está haciendo un país u otro, ¿eh? Yo no, aquí no quiero meter las manos por nadie ni decir, sí, ellos están bien o no, no, no. Pero evidentemente nos ayudaría a comprender de mejor manera por qué este tipo de conflictos no es que se estén dando de un día para otro, sino que tienen siglos además, ¿no? Y resultan hasta cierto punto incomprensibles, porque digo, pues si en México no podemos ni solucionar luego los conflictos que tenemos, pues es muy sencillo, muy fácil estar señalando lo que pasa en otros países, ¿no? Lo único que yo recomendaría a las personas es que en la medida de lo posible consuman la mayor cantidad de información, ¿no? Yo sé que en ocasiones pareciera que es una porquería o es una basura, pero inclusive ese tipo de contenido te va a ayudar a comparar con otro tipo de cosas para que entonces puedas comprender y realizar tu propio criterio y no solamente decir, como escuché a estas personas hablando de esto y salen en la televisión o tienen un videoblog o tienen un podcast, seguramente es así, ¿no? No se trata de eso, sino al final formar tu propio criterio, pero pues sabemos que en este mundo de los medios de comunicación en donde todo irrumpe, pues resulta muchísimo más complicado, ¿no? Más aún si venimos desde un bombardeo, eso sí, hollywoodense, estadounidense, donde Iván Drago es el maldito o este tipo de cosas, ¿no? Se les etiqueta de una forma bastante casual, ¿no? Ok, bueno, la Liga Rusa pues ha sido la única sancionada, la única que ha tenido, se eliminó a Spartak de Moscú, que era el único equipo ruso que quedaba vivo en competencias europeas, y a las selecciones, ¿no? La selección femenil que iba a jugar la Euro fue eliminada por default, y la selección mayor varonil estaba jugando la eliminatoria y de igual forma, ¿no? Quedó sancionada, quedó eliminada. Los ultras rusos, pues como todos sabemos, son de los más políticos de Europa. Sin embargo, pues aquí estamos hablando de que realmente Rusia como tal, pues está usando un ejército regular, ¿no? No está utilizando partisanos, milicias, reservistas, nada, ¿no? Está utilizando a su ejército regular, un ejército profesional, un ejército bien armado, un ejército con entrenamiento. Entonces, pues toda la cuestión de los ultras, de la población en general, pues se ha quedado nada más estancada, esperando las repercusiones en cuanto a las sanciones económicas, en cuanto a la falta de disponibilidad de dinero en efectivo en los cajeros, la falta de transferencias de dinero del extranjero. El 70% de la población apoya la operación militar, que de hecho ese es el nombre adecuado, eso es decir que es una guerra, que es una invasión, pues solamente es parte de un discurso propagandístico. La operación militar la apoya el 70% de la población y el 30% restante, algunos son indecisos y algunos otros son pues totalmente en contra, ¿no? Son también más o menos el índice de aprobación que tiene el presidente Putin. Sí hay una represión, sí hay una censura en cuanto a estar en contra. Ha habido protestas en las que ha habido detenciones a ciudadanos rusos que están en contra de la operación militar, lo cual pues a final de cuentas, por muy prorruso que seas o por muy pro Putin que seas, pues está mal, ¿no? A final de cuentas debe de existir una libertad de expresión, la gente se debe pues de expresar, de mencionar que no están a favor de esto y no tiene por qué haber este tipo pues de represión, de silenciar algo que es obvio, ¿no? Lo que supe o lo que tenía entendido cuando empezaba la semana pasada, que se estaba viendo ya la posibilidad de estas sanciones, parecía que al principio iba a ser una sanción simple, por así decirlo, al estilo como se le aplica a Rusia en Juegos Olímpicos, en donde no iban a utilizar bandera, no iban a ir como representantes de Rusia, sino Comité Olímpico Ruso, ¿no? Algo así se llama. Parecía que eso era lo que iba a pintar con la sanción en este aspecto del fútbol. Al final sí se decide pues, que sea más bien la expulsión de. Sí, creo que es una medida bastante drástica porque como las mismas reacciones de jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, pues empezaron a decir como de, bueno,
nosotros no somos culpables de la situación que está sucediendo pues sí se nos hace como una falta de respeto a unas personas que sea fútbol o no, sea muy atractivo no para la gente, pero al fin y al cabo son deportistas que están dentro de un proceso pues, que sí lleva años para poder llegar al objetivo que es Copa del Mundo, y en el caso de la femenil, Eurocopa, y en caso de club, pues bueno, la Champions o la Europa League, lo que sea, ¿no? O sea, sí hay un objetivo, el cual pues sí se está viendo ahí pues cortado de una mala manera, porque era lo que estaba yo platicando ayer con unos amigos, pues era la situación de siempre existe esta doble moral con respecto a lo que puede suceder en el ambiente político que se ve, que se ve reflejado o que se ve dañado en el deporte. Entonces, si fuera realmente parejo esta situación, pues habría bastantes países que tendrían que estar fuera de competiciones porque sus gobiernos pues no son precisamente el mejor modelo que se puede ver para el mundo moderno. Como aficiones de fútbol no se ha visto, en Rusia no se ha mostrado. De hecho, las aficiones, la mayoría son las ultras, principalmente son nacionalistas, entonces están muy alineados al discurso, a las operaciones, a la línea del gobierno. Entonces no hay protestas como tal de ultras, ni tampoco ha habido demostraciones de apoyo, ¿no? Se han mantenido en su espectro, la liga se sigue jugando, se sigue, bueno, ahorita están en receso por la acción del clima, pero se va a seguir jugando, no ha habido una prohibición en ese sentido, y los ultras rusos siguen como tal en lo mismo, ¿no? Ellos no ha habido, tal vez algunas focalizaciones de apoyo, en redes sociales, algunas muestras de ese tipo, pero nada en las calles, nada conciso todavía, ¿no? Todo en Rusia es totalmente político. Están en su derecho, creo que eso es parte del derecho internacional en cualquier medio que se considere legal y democrático, pues el sancionado tiene el derecho a apelar. Lo van a hacer, obviamente, es muy difícil que ganen una apelación. Y bueno, también pues era muy difícil que Rusia calificara al Mundial, ¿eh? El grupo era demasiado complicado. El rival, tal vez el primero, Polonia, era franqueable, pero después era Suecia o República Checa, que están en un claro nivel superior a Rusia. La verdad es que yo creo que hasta ahí quedó, y me recuerda a la sanción de Yugoslavia a principios de los 90 durante las guerras balcánicas, que fue de igual forma suspendido y eliminado en ese entonces de la Euro del 92. Mismo caso del Mundial, ¿no? O sea, donde se va a desarrollar, pues lo vimos hace unas semanas, o ya tiene un poco más, que de esta chica mexicana que trabaja allá y que es organizadora del Mundial, y por una situación de acoso, pues las autoridades allá pues decidieron como que no, pues tú eres la culpable, y entre las opciones que tenía era pues como que salir del país, perder su trabajo o pues quedarse y recibir 200 latigazos. Entonces es como lo mismo de, bueno, ¿de qué se trata la situación realmente? Como tú lo dices, es muy distinto esa presión que puede existir de parte de Estados Unidos para crear multas, para crear castigos hacia los que ellos creen que sí lo deben de merecer. Y lo que te digo, ¿no? Pues es la doble moral en donde, pues entonces a unos sí, a otros no, y pues la misma gente, la misma población, la misma sociedad también se queda con que cree que en algunos sí se vale y en otros no se vale, o en otros se hacen de la vista gorda. Son dobles discursos a final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, en otro deporte que yo también sigo, que es la Fórmula 1, el automovilismo, pues igual, ¿no? Se cancela el Gran Premio de Rusia, se impone una sanción a un patrocinador ruso, Uralkali, de no poder presentar su publicidad en el carro, y de igual forma, ¿no? Se le da un gran premio a Arabia Saudí, que está llevando a cabo una operación de intervención militar muy similar en Yemen,
que es un país que es violatorio de derechos humanos, que los homosexuales son condenados a muerte, que no se respetan los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, pero ahí sí se premia. ¿Por qué? Porque es un país que a final de cuentas está alineado a Occidente, ¿no? Entonces, son dobles discursos, como siempre, como los hemos vivido, yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que ya deberíamos estar incluso acostumbrados y pues no podemos hacer nada a final de cuentas, ¿no? Somos el escalón más bajo en esta cadena alimenticia y solo nos queda pues tratar de concientizar, ¿no? Por medio, por ejemplo, de estas pláticas.